Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre 7 libros recomendados para desarrolladores. Esta es la segunda parte de una serie de videos en las cuales yo les recomiendo algunos libros para desarrolladores, en los cuales, son libros de mucha variedad, tanto para libros para aprender a programar ciertos lenguajes de programación, y libros de algoritmos, libros de tips o de historias sobre programadores, y libros sobre más casuales, ¿no? Que tengan que ver con el entorno de la tecnología o del desarrollo como lo vemos nosotros. En esta ocasión les presento 7 recomendaciones de libros para programadores muy buenos. Les daré mis razones por las cuales es muy bueno y por qué deberían estar leyendo alguno de ellos. El primero de ellos se llama Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Software. Este libro, a pesar de que, no trata como tal sobre temas de programación, es muy interesante porque si tú te consideras un experto en tecnología y eres desarrollador, pero te gustaría ahondar mucho más en cómo los bits y bytes se mueven de un lado a otro, este es un perfecto libro en el cual te explica el autor cómo funciona la tecnología, y no solo, a nivel de muy por arribita, sino que sí te da una explicación muy densa sobre cómo funciona una computadora, sus componentes, qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando mandamos a hacer una llamada, ejecutamos un comando, y todo eso explicado de una forma muy sencilla. The Pragmatic Programmer es ya un libro en el cual nos adentramos en tips y consejos sobre poder mejorar uno como desarrollador, en especial, por ejemplo, cuando vamos a trabajar de forma colaborativa, cuando tenemos proyectos, cuando tenemos que utilizar ciertos patrones de diseño, en los cuales, pues obviamente aquí se nota realmente cuando tú eres un buen programador o no. Los tips que nos dan los autores de este libro son bastante digeribles, no tiene que ver mucho con tener una técnica específica de desarrollo de programación, pero sí nos dan algunos tips e ideas que debemos tener siempre en mente cuando trabajamos en un proyecto nuevo de programación. Introduction to Algorithms es ya un libro más específico si lo que tú quieres es mejorar tus técnicas para, por ejemplo, utilizar estructuras de datos. Estructuras de datos los vas a utilizar en todos lados, no importa en qué tipo de proyecto estés trabajando. Y lo importante de este libro es que lo trata de una forma bastante compleja y bastante avanzada, yo diría. Entonces, este prácticamente es un libro que si estudiaste algo relacionado a sistemas computacionales, seguramente te tocó leer algunos capítulos o todo el libro, porque la importancia de esto es cómo entendemos las estructuras de datos, para qué sirven y cómo las utilizamos en cada uno de los escenarios en las cuales funcionan de la mejor forma. No todas las estructuras de datos se acomodan a todos los problemas que queremos resolver, y por eso su importancia de saber identificar, usarlos y optimizarlos para que aplicaciones complejas las podamos resolver con algoritmos de programación. El siguiente libro está incluso, tiene un review de Bill Gates en la cual muestra la dificultad más allá del libro anterior. El libro se llama The Art of Computer Programming, el volumen 1, y como les decía, si Bill Gates hizo un review de este libro, haciendo un comentario un poco gracioso, irónico, sobre si logras terminar este libro perfectamente y entenderlo, deberías mandarle un resumen al autor para ver si es cierto que lo entendiste. Porque de la misma forma que la introducción a los algoritmos, este libro trata sobre matemáticas y algoritmos, pero llevados a un nivel mucho más avanzado. Entonces, todas las reviews que vayan a encontrar de este libro van a ver que no es un libro fácil de digerir, de entender y obviamente de terminar, pero es una muy buena recomendación si lo que tú quieres o crees que ya conoces las bases de los algoritmos y de estructuras de datos, puedes llevar tu capacidad a un siguiente nivel probando con este libro. Uno de los libros más populares, sobre todo si ustedes van a practicar para aplicar a alguna empresa de software, es Cracking the Coding Interview. Este libro es bastante popular, sobre todo cuando tú quieres
tener algunos ejemplos, explicaciones, pero a un nivel básico de cómo funcionan los algoritmos, qué tipo de preguntas te pueden hacer en una entrevista de trabajo, enfocada sobre todo a roles como los ingenieros de software en empresas como Amazon, Google, Facebook, etcétera. Muchas empresas hoy en día ya no piden hacer exámenes de este tipo en los cuales tienes que demostrar la capacidad que tienes para, por ejemplo, resolver un problema con algoritmos, con estructura de datos y todo de la forma más eficiente. Hay situaciones en las que sí se te va a pedir esto y esto realmente varía de entrevista a entrevista y de rol a rol. Hay muchas empresas, como les decía, de tecnología que en sus roles principales, cuando desarrollas ya el producto como tal, pues sí te piden un poco este tipo de ejercicios. Por eso Cracking the Coding Interview es un buen libro si lo que necesitas es simplemente practicar. Adicional a que, por ejemplo, aquí en el canal tenemos nuestra sección para resolver problemas de programación y muchos de los ejemplos que utilizo son basados en este libro. Entonces, si estás también interesado en no solamente leerlo, sino también ver cómo lo explico o algunos ejemplos en algunos videos, también te recomiendo visitar la playlist que tengo en el canal. The Typical Man Month. Este libro está enfocado sí en temas de desarrollo, pero ya un poco de administración y específicamente en la ingeniería de software, que ya saben que una vez que nosotros sabemos programar, tenemos que empezar a utilizar las buenas prácticas de programación, las buenas prácticas de la administración de proyectos, desarrollo de proyectos, para tener digamos, una experiencia mucho más allá de simplemente crear código. The Mythical Man Month te da todos esos consejos, sobre todo si lo que quieres es empezar más con un tema de colaboración y profesionalismo en términos de creación de proyectos. A lo mejor si tú entras a una empresa que ya se dedica al desarrollo de software de forma profesional, muchas de las prácticas o consejos que nos dan en este libro te van a ser muy familiares, y si no, o si estás pensando en hacerlo de forma libre como freelancer o crear tu propia empresa de desarrollo, pero necesitas metodologías, saber qué tipo de consejos, prácticas, patrones, etcétera necesitas para poder montar tu propia oficina de desarrollo de proyectos, este libro es perfecto para ti. Algorithms to Live By es el último libro que les recomiendo. Este libro está enfocado de nuevo en algoritmos, pero le dan un enfoque diferente los autores. El enfoque que le quieren dar es cómo realmente... El enfoque que le quieren dar es qué hay detrás de los algoritmos que comúnmente usamos o que tenemos que aprender en algún momento de nuestra vida para poder resolver problemas. Imagínense que en vez de asociar problemas de programación a temas meramente tecnológicos, podamos hacer una semejanza de cómo estos problemas los podemos resolver, pero problemas de la vida cotidiana, o qué hay detrás de ello, o cuál es la psicología de que estos problemas, estos algoritmos nacieron y cómo es que, por ejemplo, hoy en día podemos aplicarlos a una infinidad de cosas, aunque teóricamente muchas veces no los llegáramos a utilizar. Es un libro mucho más recomendado si quieres entender algoritmos, cuál es su funcionamiento, su origen y cómo es que fueron estructurados, pero sin tener que meterte tanto al código, sino que hacer más analogías para que puedas entenderlo, asociarlo y al final ya puedas ponerlo en práctica en una aplicación. Y bueno, estos son algunos de los libros que les quería recomendar, 7 libros muy buenos que me gustaría que los vieran, los buscaran, los descargaran, los compraran, como sea, pero que los pudieran tener al alcance para que los lean y después me pudieran platicar qué les parecieron. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para poder recibir videos como este. También me gustaría que me comentaran si de esta lista de libros ya habían escuchado alguno de ellos, algunos ya lo han leído o les llamó la atención. Y bueno, eso es todo, programadores. Si no hay nada más, nos vemos la próxima.